¿Qué caracteriza la biodiversidad del Caribe colombiano? ¿Cómo nació la Fundación Proyecto Tití y a qué dedica sus esfuerzos? Estos y otros interrogantes serán resueltos por nuestras invitadas especiales a un norte, Rosamira Guillén y Ann Savage, en una entrevista liderada por Joaquín Hahn, decano de la División de Ciencias Básicas de la Universidad del Norte. De Colombia se afirma con razón que es un país mega biodiverso, es decir, muy rico en ecosistemas, en especies, en genes naturales, y poco se sabe en cambio de la biodiversidad del Caribe y su situación actual. Tenemos hoy el gusto y la oportunidad de conversar con la doctora Ann Savage, directora mundial de Walt Disney Conservation Fund, y con Rosamira Guillén, directora de la Fundación Proyecto Tití. Rosamira, ¿cuáles son las características de la biodiversidad del Caribe colombiano y por qué es tan importante protegerlo? Joaquín, yo creo que la gran diversidad de paisajes que existen en el Caribe colombiano genera un espacio propicio para una gran diversidad de especies de plantas y animales. No solo la forma geográfica, sino las diferentes tierras, los relieves, las altitudes. Eso obviamente genera un espacio propicio para esa gran diversidad. Así como tú lo decías, se conoce poco, pero sabemos pues que por las evidencias de investigación en la zona de que hay un gran potencial y obviamente la importancia de proteger esa diversidad es precisamente para el beneficio de nosotros los humanos, ya que dependemos mucho más de lo que pensamos y de lo que sabemos en la estabilidad y en la conservación de esta riqueza natural y de estos ecosistemas y de la biodiversidad. Rosamira, ¿cuál es la situación del bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas más abundantes en el Caribe colombiano? Joaquín, las autoridades científicas colombianas tienen catalogado el ecosistema del bosque seco natural como uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país. Particularmente el bosque seco tropical del Caribe colombiano se estima que queda un poco menos del 2% de lo que había en cobertura pues hace algunas décadas, ¿no? Y esto pues obviamente es bastante dramático, es un compuesto por pequeños fragmentos en toda el área donde era una alfombra, digamos, de bosque seco tropical. Y esto obviamente está teniendo unas grandes implicaciones en la estabilidad de los ecosistemas en nuestra región. Hemos sido testigos de la cantidad de problemas ambientales en cuanto a desastres naturales que hemos tenido en los últimos años, y eso es parcialmente consecuencia de digamos, de quitarle la esponja o la piel natural a nuestro paisaje, y particularmente en el Atlántico y en el norte de Bolívar, es donde más deforestación hemos nosotros registrado en nuestros estudios. Quedan, como te decía, pequeños fragmentos que poco a poco van perdiendo viabilidad también, y básicamente como consecuencia a actividades económicas como la ganadería, la agricultura y mucho la expansión urbana. Es una situación bastante dramática y de prioridad. Inclusive afortunadamente se ha incluido en la administración actual a nivel nacional este bosque como una prioridad para conservación y para restauración. Es decir, el bosque no solo está desapareciendo como tal, sino que se ha fragmentado en pequeños fragmentos, pedazos que no están conectados entre sí. Eso afecta particularmente a la población de primates que están en estos reductos de bosque, ¿verdad? Doctora Ann Savage, ¿por qué se interesó usted por los titíes cabeciblancos y cómo llegó usted a Colombia? Yo empecé a estudiar titíes cuando yo estuve 19 años, pero fue en los Estados Unidos, en cautiverio. Cuando yo empecé a estudiar esos animales, yo sentí como mal que todos los estudios están en cautiverio y es un animal en peligro de extinción. Entonces, si nosotros queremos ayudar a un animal en peligro de extinción, no solamente trabajar con animales en cautiverios, necesita ayudar y proteger los animales que viven en un ambiente natural. Entonces, en el año 85, yo hice mi primer viaje aquí en Colombia
y empezó a trabajar con algunos biólogos aquí para estudiar los titís y montar un programa de conservación por estos animales. Doctora Ann, ¿qué hace tan especial al tití cabeciblanco? ¿Por qué su interés en esta especie en particular? Porque cuando yo encontré mi primer tití, yo no sabía que es un mico y tampoco sabía que es un animal en peligro de extinción y viven solamente aquí en Colombia. Yo pienso que es en muchos países en el mundo, pero cuando empezó a estudiar este animal, yo sabía que este animal vive solamente en los bosques aquí en Colombia. Entonces me sorprendió mucho por eso y empezó a estudiar más este animal aquí en Colombia. ¿Por qué hay que proteger al tití? ¿Qué pasaría si el tití desaparece del bosque seco tropical? Pues el tití es la especie bandera o digamos el embajador, el vocero del ecosistema de bosque seco tropical del Caribe colombiano. Por la sencilla razón de que únicamente habita ahí, no está en ninguna otra parte ni de Colombia ni del mundo. Y se encuentra a un paso de extinguirse en el medio silvestre. Por esas características, además de su belleza pues como especie y sus particularidades, aquel pelaje blanco y su tamaño, lo hacen un muy buen embajador de su ecosistema. En realidad el propósito detrás de la conservación del tití es la conservación de todo un ecosistema, donde viven muchas otras plantas y animales en diferentes estados de amenaza, pero todos necesitando la acción nuestra para poder sobrevivir, para poder garantizar un futuro. Y el proteger esos bosques se traduce en beneficios para nosotros mismos, para la calidad de nuestro ambiente, para la estabilidad de nuestros ríos, de nuestros cuerpos de agua, de nuestras tierras, para para evitar desastres naturales como los que hemos visto en los recientes años. ¿Por qué Walt Disney Corporation tiene un compromiso tan fuerte con la conservación de especies en peligro de extinción como el tití cabeciblanco? Mire, la cosa con Walt Disney es nosotros tenemos una tradición muy larga de conservación. Cuando Walt Disney empezó a trabajar en las películas y todas esas cosas, él es una de las personas muy interesado en animales y para la conservación de ambiente natural. Entonces, cuando él empezó a trabajar y montar sus parques y todas esas cosas, él pone como unas cosas en conservación, algunas tierras allá en Orlando, Florida, que está a más de 4,000 hectáreas en área protegida por animales. Y esa es una de las cosas que es dentro de la compañía de Walt Disney. Tengo una historia muy larga de conservación y ahora con el Disney Worldwide Conservation Fund estamos dando plata de algunos ONGs que están trabajando con animales en la parte de conservación y trabajan con comunidades en educación y todo esto es para proteger animales y trabajar con comunidades que quieren proteger el medio ambiente. Rosamira, ¿cómo contribuye el proyecto Tití al bienestar social y económico de las comunidades en la zona cercana a la reserva? Joaquín, yo creo que una de las cosas que hace la Fundación Proyecto Tití muy especial es el abordaje integral que le hemos dado a la conservación. Aun cuando la iniciativa comienza como un proyecto de investigación del comportamiento y la biología de los titíes en su medio natural, como lo decía Ann, muy pronto vino a ser un aspecto muy importante la necesidad de trabajar con la gente que habita cerca de esos poquitos fragmentos de bosque que aún se conservan para el tití y entonces cómo ellos impactan también la conservación del bosque porque consumen sus recursos como una forma de subsistencia, es un problema de base socioeconómica. Entonces el proyecto Tití pues ha abordado el problema desde la raíz y es precisamente buscando alternativas para que estas personas que necesitan subsistir con los recursos del bosque